En el Facebook uno puede colgar, digamos, la información al día, ¿no? De todo lo que hace. Y otros compañeros o colegas o amigos que te siguen también se dan por enterados. Pero yo no estoy publicando en mi Facebook pues, los besitos que me doy con la vecina, no, ni mucho menos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues bien, ese es el problema de las redes sociales, que no viene al tema. Entonces, íbamos a la parte histórica que les decía, ¿no? Que en los años 70 ya esto se había utilizado, ¿no? En Alemania, la empresa Rushing, con el nombre Ralumax, empezaba a ser parte de su negocio, como toda empresa, ¿no es cierto? En los Estados Unidos, en Kansas, ¿no? Se ha dado la utilización de estos micropavimentos en el año de 1980, ¿no es cierto? Y en el Perú, fíjense, en el Perú solamente se han hecho algunas experiencias, ¿no? Desde el año 2011. ¿En qué año estamos, jóvenes? 2015. O sea, hace 4 años esta tecnología se está implantándose en el país, ¿no es cierto? Existen empresas como Vituper, TDM, ¿no es cierto? Axel Nobel, ACES del Perú, etcétera, etcétera, que ya tienen los equipos. Una de las dificultades para poder hacer este tipo de micropavimentos es tener los equipos. No son equipos convencionales, como los que ustedes conocen en las mezclas asfálticas, ¿no? Una esparcidora, un rodillo neumático, un rodillo tándem, todo ese tren de asfalto, ¿no es cierto? No, en este caso tiene que ser un camión, ¿no es cierto?, que tiene ciertas normas, ciertas peculiaridades, como por ejemplo el de dosificación, ¿no es cierto?, digitalizado, ¿no? Entonces allí toda la dosificación que se va a hacer entra totalmente controlada. Para estos micropavimentos la composición, ¿no es cierto?, es la emulsión asfáltica, los agregados, ¿no es cierto? La emulsión asfáltica obviamente está polimerizada, ¿no? En este caso hemos utilizado, ¿no es cierto?, polimerizado. ¿Qué quiere decir esto? Que está aditivado o está modificado. Esto químicamente, ¿no es cierto? En su composición química se ha hecho una variante. ¿Para qué se ha hecho esa variante? Para que pueda tener un mayor comportamiento, un mayor grado de performance, que a la solicitación de las cargas externas, ¿no es cierto?, pueda comportarse de la mejor forma, aporte estructuralmente mejor y a la superficie de rodadura le da ciertas condiciones y cualidades. Entonces eso es importante, está difundiéndose mucho en el país, y les comento, ¿no? Ya en Arequipa se han hecho experiencias como en Cerro Verde. He tenido la oportunidad de participar en la construcción de la carretera entre la mina de Cerro Verde hacia San José. Allí se ha utilizado asfalto modificado, ¿no? En caliente obviamente, donde se ha utilizado al 2% de SBS, ¿no es cierto?, estireno butadieno, que no es nada del otro mundo, que son simple y llanamente unas partículas derivadas de los polímeros que se les adhiere, ¿no es cierto?, en unas plantas especiales, y ya viene aditivado y se hace una mezcla y tiene otro procedimiento, ¿no es cierto?, otra forma de poder proceder a su colocado. Ahí es la diferencia, y lo demás sería al igual que una mezcla convencional, ¿cierto? Veníamos haciendo historia de estos micropavimentos, que no son nada más y nada menos que la historia, cómo es que ha transcurrido en el tiempo el hecho de la utilización de estos micropavimentos, ¿no? Bien, acá estamos viendo que se ha hecho del kilómetro 75 al kilómetro 100 de la carretera interoceánica del tramo 4, ¿no? Para establecer, ¿no?, qué es lo que se ha querido hacer. Es un mantenimiento periódico, ¿cierto? La vía en realidad lo que tenía eran fisuras, eran ahuellamientos, ¿no?, como consecuencia, ¿no es cierto?, del tiempo y el tránsito que tenía. Entonces ha habido en su perfil transversal
variaciones, ¿no es cierto?, hundimientos, digamos, ¿no?, producidos por la carga. Entonces, ¿eso qué hace? De que el vehículo ya no vaya con el confort que debería ir, ¿no es cierto? Entonces, y se ha envejecido, ¿no? Se ha envejecido. Entonces, les comento, ¿no? Se ha tenido que hacer dos tipos de evaluaciones, ¿no es cierto? El funcional y el estructural. El funcional ya hemos tocado el tema. Es que nosotros tenemos que ir con el confort necesario, ¿no? No haciendo este tipo de cosas, ¿no? Baches, ¿no?, o este tipo de inclinaciones, ¿no? Tiene que haber un confort. Y los tiempos en que yo tengo que utilizar de un punto A a un punto B tienen que ser los menores, ¿no?, o los preestablecidos para una velocidad directriz. ¿Quiénes han llevado caminos aquí? Adelante la mano. Bien, entonces el señor es el único que puede darnos la definición de velocidad directriz. ¿Qué entiende usted por velocidad directriz? ¿Puede decirnos? Sin temor, jóvenes, estamos en una sesión en que todos nosotros hemos venido a aprender algo, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, no lo compliquen, jóvenes, no lo compliquen, ¿no? Entonces, la velocidad directriz, a ver, jóvenes, si nos ponemos un poquito más de atención, la velocidad directriz es aquella velocidad para la cual yo tengo que hacer el diseño geométrico de mi carretera. Si mi carretera tiene 80 kilómetros por hora, no será lo mismo a 100 kilómetros por hora o a 60 kilómetros por hora. Ese parámetro de velocidad directriz me dará las curvas, me dará los radios de curvas permisibles, me dará los peraltes, me dará los bombeos, ¿cierto?, y todos los elementos geométricos para que mi vehículo pueda circular a esa determinada velocidad. ¿Qué sucedería si mi carro va a 100 kilómetros en una carretera diseñada para 50 kilómetros? Lo más probable es que en la primera curva yo me vaya de largo ante San Pedro, ¿no es cierto? Porque me voy a accidentar, ¿no es cierto? Entonces, por algo dice velocidad, ¿no? Los letreros de prevención en las carreteras están para esos, ¿no? Unos que nos advierten de la velocidad que debemos llevar. Pues bien, entonces estábamos viendo la situación de la funcionabilidad, ¿no es cierto?, de la carretera y la estructural. La evaluación estructural, ¿a qué se referirá? Cuando nosotros hacemos nuestro diseño de pavimentos por diferentes metodologías, puede ser la ASIO, Instituto de Asfalto, los mecanísticos empíricos, los empíricos, etcétera, etcétera. Agarramos una de las metodologías y hacemos un diseño para una determinada carga de un eje equivalente. Entonces nosotros tenemos nuestro pavimento que puede ser estructurado. Supongamos un pavimento flexible. Tenemos su base, tenemos una base y una carpeta asfáltica que es de rodadura. Y todo ese paquete estructural normalmente fluctúa, ¿no es cierto?, entre 0 a 40 centímetros. ¿Por qué 40? Alguien me puede decir, ingeniero, usted está loco. Claro, yo le coloco una carpeta de 2 pulgadas, una base de 15 centímetros y una subbase de 20. ¿Cuánto suma? ¿No es cierto? Estamos en promedio de 40 a 45 centímetros de una estructura sobre una cimentación. La cimentación donde está mi pavimento o mi paquete estructural se llama subrasante, ¿es cierto? Entonces, si yo tengo valores de subrasante mayores, menor será mi estructuración de mi pavimento. O sea, estoy diciendo, si mi terreno es bueno, no tengo que colocarle mucho refuerzo, mucha estructura, ¿no es cierto? A eso se refiere la evaluación estructural. ¿Y cómo se hace la evaluación estructural cuando nosotros tenemos un pavimento construido? ¿Alguien me puede decir, tiene alguna idea? ¿Cómo lo haría? Yo ya tengo este pavimento. Pongamos que esta es la carpeta asfáltica de la carretera esa que estamos hablando. Y quiero saber si esta estructura, ¿no es cierto?, me va a responder a lo que está diseñado. ¿Qué hacemos? A ver.
se hace, ¿no es cierto?, dos metodologías para evaluar. Una, la metodología destructiva. Yo voy y le hago hueco, ¿no? Le hago un hueco y voy a ver qué cosa tiene ahí abajo. Y a cada uno de los estratos lo puedo evaluar en el laboratorio sus características físico-mecánicas. Y la otra sería de que yo hago mi evaluación no destructiva. Yo utilizo, ¿qué utilizo, jóvenes? Mi deflectómetro, ¿no es cierto? Empezando de la viga Benkelman. Levanten la mano los que conocen el equipo de la viga Benkelman, por lo menos en YouTube. Nadie, ¿no? Es un deflectómetro, les comento, es un deflectómetro que simula en tiempo real, ¿no es cierto?, el comportamiento estructural del pavimento por las deflexiones, ¿no es cierto? ¿Cómo calcula si una viga, ¿no es cierto?, que es una estructura de concreto, ¿no es cierto?, está bien diseñada? Por la deflexión, ¿no es cierto? Tiene deflexión permisible, ¿no? Deflecta y regresa. En un puente sucede lo mismo, ¿no es cierto? El puente pasa la carga o el vehículo cargado y hace una deflexión, ¿no es cierto? Esas deflexiones se miden, ¿no? Se pueden medir con la viga Benkelman, que es el principio fundamental, que es antiguo, conocido hace de 1950, Hoff lo inventó, ¿cierto? Y después hay las de impacto, el Fouling, ¿no? El Fouling Wide Deformímetro y el High Fouling Wide Deformímetro. Son equipos que nos permiten saber el comportamiento de la estructura del pavimento, ¿no?, mediante las deflexiones, ¿no? Concretamente se utiliza un volquete con 8.2 toneladas por eje en la parte posterior. Tienen que ser llantas duales. Se puede utilizar la viga que es de un solo pivote, de dos pivotes, ¿no es cierto?, y se lee la deformación en distancias determinadas y se hace una gráfica y se calcula el radio de curvatura. Quienes tienen la oportunidad de entrar a YouTube, entren asphaltech.com o simple y llanamente coloquen mi nombre y ahí van a ver, ¿no es cierto?, cómo es que nosotros explicamos la utilización de este equipo, que consideramos nosotros que deben de saber todos los estudiantes que van a girar, ¿no es cierto?, que van a girar al campo de los caminos, carreteras, pavimentos, asfaltos, tratamientos, etcétera, etcétera. Si el estudiante o el profesional que no conozca la deflectometría, simple y llanamente estaremos en problemas, ¿no? No podremos evaluar, no podremos construir, ¿no es cierto?, y posteriormente vamos a estar en serios problemas cuando entre en funcionamiento nuestro pavimento. Obviamente es importante los materiales que se utilizan en la estructuración del pavimento, como son la base, la subbase y la carpeta asfáltica, que no viene al tema, ¿no? Pues bien, entonces se ha hecho una evaluación estructural, en este caso funcional y estructural. En este caso podemos ver acá el número estructural. Hablamos del número estructural, que es un parámetro en el cual nosotros hemos calculado la estructura del pavimento, tanto en la base, la subbase y la carpeta asfáltica. Todo ese paquete estructural tiene y ha partido de un número estructural que es, ¿no es cierto?, el que figura allí. Las líneas azules son aquellas, ¿no es cierto?, que hemos encontrado, y la línea roja es la tolerancia, ¿no es cierto? Pues bien, también se ha hecho la evaluación estructural de la rugosidad. ¿Con qué se hace la evaluación de la rugosidad? O el índice, el IRI, ¿no? El IRI se hace con una bicicleta Merlin, ¿no es cierto? La bicicleta Merlin, ¿no es cierto?, tiene un pivote móvil y otro fijo, y es una bicicleta que tiene que dar 200 vueltas y empieza a medir, ¿no es cierto?, las ondulaciones de la superficie del pavimento. Entonces, ese equipo Merlin nos da como resultados, ¿no es cierto?, que está por debajo, la línea azul
es la evaluación del cálculo con la Merlin, con el equipo Merlin, que está por debajo del 3.5, que sería el que tiene que estar. Como ustedes pueden ver, esto está por debajo. Posteriormente a eso se ha hecho la evaluación del IRI y se ha determinado que está por encima de esos valores, ¿cierto? Ese es en sí el objetivo que se persigue cuando uno hace este tipo de rehabilitaciones, ¿cierto? Bien, entonces se han presentado tres aspectos fundamentales para poder tomar una decisión. Una de las opciones era que se le podía colocar un sello de arena. ¿Qué significa esto? Se le hace un riego de asfalto y se le somete, ¿no es cierto?, se le espolvorea con arena. Pero esto no tiene, inicialmente no cuesta mucho, ¿no es cierto?, se puede ejecutar en forma rápida, ¿no es cierto?, pero no corrige las irregularidades que tiene el pavimento. ¿No es cierto? Una de las desventajas, ¿qué es lo que yo quiero? Que todo aquello que tiene hendiduras, subidas o bajadas sea una sola línea para que pueda funcionar en forma correcta el pavimento y además pueda tener una resistencia al deslizamiento. ¿Cuál es el problema de las vías cuando llueve? No sé si alguno de ustedes ha viajado en alguna oportunidad y empieza a llover, ¿no es cierto? Lo que sucede es que cuando frenan se produce un fenómeno que se llama hidrodeslizamiento. Y es un fenómeno peligrosísimo porque en la primera curva, si están yendo a una velocidad no controlada, se van a salir. Para eso también se tiene que considerar el diseño de pavimentos, ¿no? ¿Y en qué implica esto? En la macrotectura de los agregados, ¿cierto? Pues bien, el segundo era tratamiento superficial simple con emulsión chip seal, que también lo hemos descartado. Tiene unas ventajas como provee buena fricción superficial, que es lo que estamos buscando, no requiere de mayores instalaciones, no necesita una planta, no requiere de agregado 100% seco, puedo trabajar con agregados húmedos, son ventajas, ¿no? En zonas urbanas con poco tránsito tengo problemas de riesgo de desprendimientos, ¿no? Esa es una de las ventajas. La otra desventaja, que en zonas de crucero, ¿no?, o intersecciones debido a la torsión de los vehículos se desprenda también el agregado, ¿no? Pues bien, vamos a seguir y ahí pueden ver ustedes la aplicación del micropavimento, ¿cierto? Ahí está el equipo Macropower de Slurry Shield, Lima Slurry Shield, ¿cierto?, del ingeniero Monteagudo Sugno William, que es el propietario y gerente de esta empresa, que es compañero de promoción mía, que él es el que ha hecho el trabajo, con el que hemos tenido la oportunidad de poder compartir esta pequeña experiencia. Allí se hace el diseño de mezclas, ¿no es cierto?, tomando en consideración la norma ISA 143 y la prueba Schulze, donde se somete a unos testigos de 6 milímetros de espesor por 6 centímetros de diámetro. Se somete para ver dos fundamentales pruebas: la prueba de la rueda cargada y la prueba de la cohesión, ¿no es cierto? Esta normatividad de la ISA A143 está en Google, lo buscan con ese nombre y ahí les va a detallar cómo es que se realiza este tipo de pruebas. Pero este tipo de pruebas se hace para poder determinar el contenido óptimo de la emulsión asfáltica, ¿no? Entonces, aquí está la colocación. Ustedes pueden ver que no altera en absoluto el espesor, ni mucho menos. Si tuviéramos Sardinal, ahí no habría ningún problema si fuera urbano, ¿no es cierto? Aquí está el momento de la calibración. Todo equipo y todo micropavimento debe ser calibrado, ¿no? Quiere decir los porcentajes de acuerdo al diseño que debe entrar. ¿Cuánto por ciento de emulsión? ¿Cuánto por ciento de agua? ¿Cuánto por ciento de agregados? Obviamente los agregados son los que tienen mayor porcentaje de incidencia, tanto en el concreto asfáltico normal, como en el concreto hidráulico, como en el concreto, en este caso, como el micropavimento, ¿no?, que también es un concreto asfáltico, ¿no?, solamente con agregados pequeños, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces hay que calibrarlo, los porcentajes, ¿no? Y hay que hacer una bachada para poder controlar si estamos correctamente o no. Entonces esto viene el resultado del diseño, ¿no?
Nuevamente acá podemos observar al personal